La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, tan así que parece que cada vez que nuevamente decimos esa frase, la última vez que dijimos esa frase pareciera que estábamos en los 80s. Con cada vez más aparatos que nos permiten acceder a funciones nuevas, controlar vehículos, electrodomésticos y hasta casas enteras. ¿Qué más podría salir mal? Bueno, hay muchísimas películas que con ese tipo de mensajes nos han transmitido cómo todo puede acabar mal. Este es otro ejemplo de ello. Sin embargo, también viene con un twist, un giro muy diferente. Hoy hablamos de Companion o Compañera Perfecta. Qué bueno onda verte de nuevo por acá en una nueva opinión reseña crítica más de este canal. Y wow, todo lo que alguna vez quieras soñar con que puede ser perfecto, también esa perfección se puede convertir en una pesadilla. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero antes de iniciar, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios: ¿en qué año crees que el avance de la tecnología ya empezará realmente a dar miedo y puede ser peligroso en lugar de satisfactorio? Quizá ya estemos ahí, quizás falta un poquito, quizás todavía es en un futuro. Cualquiera que sea tu opinión en la caja de comentarios, yo la estaré leyendo como siempre y respondiendo. Dirigida por Drew Hancock, La Hipnosis dice lo siguiente: la muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago. Yo Robot, Alita, Terminator. Hay muchísimas películas que nos muestran cómo en un futuro nuestra sociedad puede ser con aparatos tecnológicos o realmente toda urbanizada tecnológicamente. ¿Y cómo nos adaptaríamos a ella? Muchísimos años más adelante de lo que el espectador lo está viendo. Bueno, algunas veces, porque obviamente si vemos a la película de Volver al Futuro, pues evidentemente ese futuro ya es nuestro presente. Y creo que realmente decepcionamos un poquito las expectativas del futuro del director de Volver al Futuro. Como sea, estamos ante un terror ciencia ficción, clasificado con esos géneros como tal, sí, pero yo creo que una vez vista, esto debería entrar más en lo que es un thriller suspenso. Companion es una película que jugará con muchos conceptos para seguir construyendo su trama y su camino hacia un mensaje final que te estará dando conforme cada uno de sus twists. No es algo terrorífico por la criatura o la villana barra villano, porque aquí no entraríamos en esa categoría, sino que hay un concepto abstracto o varios que se van formando como una nube negra de pensamientos que se le van generando al espectador en un viaje muy divertido. De hecho, por esa parte divertida yo diría que no es tanto un terror como tal, no tiene jumpscares, que sabemos el terror no lo necesita para ser terror, pero la película alcanza un buen balance entre sus momentos para respirar y sacar bromas, y nuevamente subir la tensión, no porque te genere paranoia lo que estás viendo, y de hecho quieras que alguien sobreviva. De hecho, creo que se empatiza muchísimo más con la protagonista, que se puede considerar villana en ciertos momentos, pero ese es el show, que el film está estructurado de manera para cambiar las riendas, que una vez que estés asentado y piensas que va a suceder cierta cosa, trato de no dar spoilers, la película revela nueva información que la hace tomar una dirección distinta. Pero vamos a hablar de una cosa antes de meternos en temas de trama: error tecnológico. Sí, a lo que a mí así me gusta llamarle a películas como Eliminar Amigo, Paranoia o Megan. Este tipo de películas utilizan a un objeto, aparato, para que sea su fuente de alimentación en cuanto al terror. Hablábamos en un principio de las películas que involucran a estos seres como Terminator o Alita, que sí, son robots bioandroides de los que se desarrolla una historia a partir de ellos. En esta ocasión tenemos a un robot de compañía, interpretado por Sophia Thatcher, actriz encaminada a ser élite en un futuro. Y que yo también lo pensé que esto podría tomar las riendas como si fuera una especie de Megan 2.0. Pero nada, no es necesario. De hecho, esta película 2.0 la vamos a tener pronto. Lo más fuerte y único de Companion es que es una historia realista. Y más allá de eso, es capaz de mostrar una realidad triste que rodea a personajes humanos, que no eran robots para esta película. Thatcher interpreta a un robot de compañía, el cual el film te revela poco a poco que lo es. No tenemos mucho background ni nada por el estilo, sino que ese pasado, por así decirlo, te lo dan a entender como una especie de capas de cebolla para entender cómo está la situación en donde están en ese momento, donde ocurre un asesinato y donde comienza así una especie tipo thriller. Un asesinato por culpa del robot y todo empieza a desmoronarse. La forma cebolla de contar las cosas es bastante estructurada
Ir poco a poco con capas y capas y más capas desterrando detalles, verdades e inquietudes hacen que esta película sea bastante entretenida. Inquietudes que sí, el espectador se pregunta conforme van avanzando, nuevas interrogantes que surgen en una trama que cada vez va más a una oscuridad potencial. Ojo, esta oscuridad podría haber sido mejor, pero que con lo que nos ofrece, la verdad es que sí le alcanza a esta película para decir lo que aclamaba. ¿Esto es un terror original? Sí, por cómo está construido. Con esta tecnología tan avanzada, no es descabellado pensar que en algunos años existan compañeras perfectas, robots que están diseñados precisamente para satisfacer ese deseo ahí abajo, o como los llaman en la versión en español de la película, cogebots, pero que sirven más que para eso, sino que también para hacerte la vida más sencilla. Para Josh, el personaje interpretado por Jack Quaid, ella llenaba este vacío, luego de vivir una vida decepcionado por no encontrar el amor, por tener deudas y por ser lo que llaman un perdedor. Iris es una gran representación de cómo los robots se pueden integrar a nuestras vidas y poco a poco pueden desarrollar sentimientos y creer que son personas reales gracias a la programación. Si lo jugaste, esta historia se te hará muy parecida a lo que es precisamente Detroit Become Human, que no sé cómo alguien no le ha hecho una serie o una película de ese videojuego. Kat es la representación del concepto también de una humana sufriendo en un matrimonio, siendo una esposa a la que Sergei trataba como una sirvienta, o su juguete, el equivalente a cómo Josh veía a Iris, solo que Kat no era un robot. ¿Entiendes cómo va la cosa? Sergei era la parte despreciable del ser humano, representando esa maldad que fue suficiente para despertar la verdad en un robot como Iris, que rompió la barrera de lo que sea que fuese su programación y pudo actuar en defensa propia. Cosa que quizás ahí hubiera sido un poquito más mejor, un poco de explicación, más mejor vaya, de cómo funciona Iris, porque claro, como lo has visto en el tráiler, Iris simplemente parece como si fuera un humano más. Solo cuando está apagada es cuando realmente tiene esos ojos blancos que la hacen parecer y sabes que es un robot. Pero no sabemos mucho de su funcionamiento interno, más que detalles que se explican pues superficialmente. Aún así, y con todo lo dicho anteriormente, Iris y sus travesuras provocan realmente un caos que hace de una historia que simplemente empezó como una gota de agua que colmó el vaso a incendiar literalmente toda la casa. Un relato con bastantes herramientas tecnológicas e intuitivas que por un lado nos demuestra la peligrosidad y todo lo que se puede desencadenar al tener nuestra vida tan ligada a la tecnología, como lo es que tu carro se abra por comando de voz, que se maneje solo, que tengas toda tu información literal en tu celular, que nunca leas los acuerdos de privacidad. Todas esas cosas hacen de nuestra vida más fácil, pero que cuando hay un pequeño problemita con eso, se hace el verdadero caos. Companion es una historia divertida, llena de giros con sangre, sí, pero tampoco como quizás en el tráiler parecía que iba a exagerar. Es una historia que a pesar de todos sus cambalaches y tirar la bola para todos lados, tiene sentido. Una pareja obsesiva el uno por el otro, humano-robot, que demuestra también las debilidades de la perfección. Porque claro, al tener una compañera perfecta, significa que es perfecta para ti, porque así la diseñaron. Y ese es otro concepto que se maneja muy bien tirando al final del film. Cuando Josh y Iris, robot y humano, tratan de resolver sus problemas de pareja, teniendo Iris que recurrir a sus habilidades totalmente desbloqueadas para poder liberarse, digamos que subjetivamente, y tener por fin esa libertad tras la última escena. Una libertad que vino con sacrificios de literalmente tener que acuchillar, pelear, quemarse y soportar todo lo que una compañera perfecta debe de soportar. Y ya para finalizar, he de decir que sí me la pasé muy bien en la sala de cine. Me gustó mucho más que nada el desarrollo que tiene Iris de convirtiéndose a humana, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, con las ideas y con todo lo que aprende. Y también hay que reconocer que hay un pequeño bache en donde los personajes secundarios y Josh salen a buscar a Iris, que me parece un poquito nada más corta lo que es el ritmo que venía literalmente siguiendo una frecuencia bastante nítida en toda la película. No mucho, como les digo, pero sí se nota medio un bajón ahí. Más que nada porque es una película que tiende a explicarte mucho en momentos a cada rato por qué está haciendo estos giros, por qué ahora esto, entonces se pierde mucho en detalle. No obstante, también hay pequeños detalles que parece que la contienen. Si no hubiera freno de mano, podrían haber encajado perfectamente en esas críticas que salen en el tráiler. Súper inquietante, sangrientamente deliciosa. Como que sí, pero tampoco para exagerar. Como por ejemplo cuando Iris desbloquea y sabe sobre sus ajustes y que los puede potencializar. Si está
estamos hablando de ciencia ficción, pues bueno, Iris perfectamente con su 100% podría haber sido mucho más terrorífica, o bien tener un desarrollo más interno de cómo se volvió humana, y no transiciones superficiales que te dejan ver, sí, gracias a una magnífica actuación de Sofía Thatcher, con simplemente sus gestos de saber qué le pasa al robot, pero que no son suficientes para dar un contexto preciso de cómo llegó a dar un gran salto hacia el siguiente escalafón. Con la estrategia de la metáfora a través de la tecnología, Iris, una compañera perfecta de avanzada tecnología, es la aguja de la verdad para destripar conceptos humanos, conceptos que suceden en nuestras relaciones afectivas, de una manera terrorífica, pero entretenida a la vez. Círculo vicioso destructivo. Lamentablemente eso es lo que se está creando a veces con el avance tecnológico y cómo interfiere esto en nuestras vidas, pero bueno, yo por todo lo dicho, a Companion simplemente le doy 3 estrellas y media como calificación personal. Bueno, no simplemente, eso es bueno, es bueno. Y por supuesto sí le alcanza para hacer una película muy buena. Spark.